desde el campo, detrás del volante, tal vez nos está escuchando. Gracias por dejarnos acompañarle en este martes 10 de octubre, luego de un feriado algo extenso, a propósito de la celebración de los 197 años de la independencia de la Perla del Pacífico, Guayaquil. Así que esperamos que todos estemos muy bien recargados para dar nuestro mejor aporte a la sociedad desde hoy. Nosotros nos conectamos con ustedes, como siempre, con el firme propósito de hacer que la comunicación como un derecho de la ciudadanía llegue a ustedes con absoluta veracidad, con transparencia y desde las voces de la misma gente. Mi nombre es Tatiana Mejía y es un placer acompañarles en su programa, El Gobierno de Todos. Estás escuchando El Gobierno de Todos, El Gobierno de Todos. De la mañana en más 38 minutos. La democracia se considera como el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho de elegir y de gobernar conjuntamente con sus elegidos. Etimológicamente, esta palabra, democracia, refiere que es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, entendiéndose de este modo que es el pueblo quien asume el derecho y la responsabilidad de elegir gobernantes y en conjunto con ellos elegir también cómo gobernar. Pero ¿cómo hacemos efectiva la democracia? En nuestro país definimos dos tipos de democracias, por llamarlo de alguna forma, la democracia representativa y la democracia participativa. Hablando de la primera, la democracia representativa permite que todos los estratos del Estado tengamos nuestra representación, es decir, tenemos el derecho de elegir y de ser elegidos. Para ejemplificar, por ejemplo, podemos nombrar algunas autoridades ya designadas por elección popular. Por otra parte, la democracia participativa permite a los ciudadanos ser partícipes de las grandes decisiones del gobierno, del Estado en sí. Así se establecen algunos procesos que son normados por la misma Constitución. Por citar algunos, mencionaremos, por ejemplo, el proceso de elecciones populares mismo, los referéndums o llamadas consultas populares, en donde el pueblo tiene la oportunidad de expresar su voz. Así pues, hoy también nos referimos a todos los esfuerzos por vivir en democracia, como por ejemplo, lo liderado por nuestro presidente Lenín Moreno, el diálogo nacional que ha permitido al gobierno identificar las necesidades de los ecuatorianos. Por ello se establecieron algunos mecanismos que nuestro presidente Lenín Moreno Garcés ya lo había anunciado y que a propósito ayer en su discurso dentro de la sesión solemne de los 197 años de independencia de Guayaquil mencionó. El presidente, por ejemplo, expresó que el pueblo ha ejercido su mandato inviolable al hablar y decidir los temas que deben ser expuestos sobre la mesa para este gobierno, para la gestión gubernamental. También mencionó que la democracia se fundamenta en la soberanía que tiene el pueblo mandante al ejercer su poder. Por ello mencionó, abro comillas, usa tu voz, hermano ecuatoriano, no dejes que nadie arrebate tu voz, y menos aún que te la callen. Usa tu voz como una arma ante la injusticia, pero más como una herramienta para construir el país anhelado. Cierro comillas. Así se refirió también a la participación de la consulta en la consulta popular, que se ha planteado como una de las medidas para acercar a los ciudadanos las soluciones que ellos mismos han planteado necesitar. Moreno enfatizó que la responsabilidad de un mandatario está en darle al pueblo las herramientas para que sea el propio pueblo quien gestione las soluciones. Y así pues, mencionó también la unidad que se construye con el diálogo y la democracia con la participación de todas y de todos. Son las 6 de la mañana más 40 minutos y con ese positivismo que nos caracteriza queremos también llegar con el mensaje de construir juntos al nuevo Ecuador. Queremos compartir con ustedes la siguiente nota positiva a propósito de que durante este mes de octubre también estamos celebrando a nuestros adultos mayores. Queremos compartir con ustedes la siguiente nota que nos dice también qué hacemos nosotros por ellos, por estas personas, por esos compatriotas que sembraron en su momento nuestro presente, dándonos el Ecuador que hoy tenemos. Vamos a escuchar más o menos qué es lo que hacen los adultos mayores de Sevilla Don Bosco gracias a la gestión que emprende el MIES con los gobiernos locales. Es jueves y desde muy temprano, rodeado del cariño de su familia, Pedro Chumpi, de 77 años de edad, inicia su rutina de actividades a la espera de la hora 14 para reunirse con sus amigos del Club del Adulto Mayor Sevilla Don Bosco, en donde desde hace 2 años él comparte sus experiencias y aprende. A pesar de los años, sigue aprendiendo. Muchos años hace que a nosotros como adulto mayor nadie nos tomaba en cuenta. Pero esta vez, hace 2 años que las autoridades se dijeron que también había una ley, sería una ley, pero decretada por el mismo gobierno, que
que tenemos que nosotros adultos mayores reconocidos a nivel nacional. Sus hijos y sus nietos viven a su alrededor y reconocen el valor y la importancia de la sabiduría de don Pedro, a quien admiran por su temple y vocación por la vida. Para mí ha sido una estrella mi papi, un ejemplo bastante grande. Lo que pasa es que los hijos no salimos tal cual quiere un padre. El grupo de Sevilla ha sido notorio porque en la fiesta de carnaval vi que también les grabé, de que participaron y siempre he visto de que él me convoca de que el martes y el jueves aquí en el centro de Sevilla, en el GAT parroquial. Entonces el transportador es esta persona de quien habla. Tengo una moto que tengo que traerle a la hora, a veces tengo que pedir permiso en la escuela, por suerte ya trabajo por acá. Nosotros siempre le apoyamos a Pedro. Pedro ha sido un ejemplo, tengo una madre así mismo que es un ejemplo. Pedro cuenta sus experiencias en el centro del adulto mayor. Con emoción en sus palabras, explica todas las cosas nuevas que aprende y cómo esto le ayuda. Nosotros nos encontramos allá entre compañeros, entre compañeras. Conversamos, reímos, dialogamos, a veces hacemos chistes, a veces hacemos cuentos antiguos. También nos aprendemos a pequeñas artesanías, dibujos, pintar o baileterapia. En todas formas, pasamos todo tranquilo. En Sevilla Don Bosco, 125 adultos mayores se benefician de estos espacios alternativos que son financiados a través de convenios entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el gobierno local, permitiendo el desarrollo de sus habilidades y convivir en un espacio de sano esparcimiento, aprendiendo y con una correcta estimulación. Algunas veces nosotros estamos solas en la casa, llegamos aquí, nos encontramos con los compañeros y nos divertimos, enlazamos nuestras conversaciones, las experiencias que tenemos, cada día más nos vamos acoplando, haciéndonos más amigos. Agradecemos por este programa que antes no ha sabido haber, siquiera hoy nos toma en cuenta, aunque sea por algo. Entonces, por eso estamos nosotros contentos. En toda Morona, Santiago, 985 amigos como Pedro comparten estos momentos de risas y aprendizaje, demostrando que con la edad solo se nos permite seguir siendo más felices. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Son las 6 de la mañana más 44 minutos. Qué bueno poder compartir este espacio junto a ustedes. Queremos recordarles que estamos también siendo transmitidos a través de Facebook Live en la página de la Gobernación de Morona, Santiago, así que pueden también seguirnos a través de este medio y seguir también de cerca esta tertulia, este diálogo con nuestros panelistas que ya los vamos a presentar. También pueden escucharnos a través de turadioshalom.net en cualquier parte del mundo. Gracias a la tecnología llegamos a ustedes con esta amplia información. Vamos a compartir con ustedes la segunda emisión de nuestro programa El Gobierno de Todos, hoy analizando junto a importantes panelistas cómo hacer efectiva la democracia, y para ello compartiremos criterios sobre qué es la democracia, también cómo se aplica esta en el país, cómo la vivimos o también cómo la sufrimos los ecuatorianos. Por eso es importante conocer un poco con quienes nos acompañan en esta mañana, quienes ya tienen experiencia en estos aspectos. Está con nosotros Aparicio San Martín, él es auditor en libre ejercicio, es consultor político, quien ha participado en varias cumbres nacionales e internacionales de comunicación política, y vamos a hablar nosotros sobre las preguntas de la ciudadanía, qué es lo que implica la democracia en nuestro país. También está con nosotros el señor Edgar Merchán, es un ciudadano con experiencia amplia en procesos electorales internos, en procesos democráticos internos y externos, para conocer cómo se puede medir también la efectividad de la democracia. Bienvenido, estimado Aparicio, gracias por acompañarnos en esta mañana desde el Cantón Sucuba, un paisano mío que también ha madrugado desde muy tempranito para llegar a compartir estos importantes criterios con nosotros. Gracias, Tatiana, gracias a la radio de comunicación por llevar adelante estos programas que nos permiten dar a conocer puntos de vista que la comunidad espera saber. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros Edgar Merchán. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy puntual. Llegó don Edgar incluso antes que yo. Le quiero agradecer por eso. Y bueno, vamos a conversar de inmediato del punto. ¿Qué es lo que asume, estimado Edgar, la ciudadanía, la colectividad, como un proceso democrático? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente,
el hecho de estar aquí mismo ya es un proceso democrático y eso es lo que la gente en sí espera para poder expresar, sea en las urnas, sea de la forma que sea, la forma como quiere ser gobernada en los distintos ámbitos políticos. Habremos que la democracia no solamente se participa a través de las autoridades seccionales, hay democracia en los sindicatos, hay democracia en las organizaciones indígenas, hay democracia en las escuelas de choferes, en todos los ámbitos se practica democracia de diversas formas, pero la esencia en sí de la democracia es la gente que integra ese colectivo en cualquiera de las instancias. Hablando de las masas, de la democracia en lo que es elección popular, son las masas del pueblo, es lo que decide, como dice el señor presidente de la República, démosle la herramienta al pueblo para que el pueblo elija lo mejor le convenga y no lo que le convenga al político de turno. Entonces, para mí democracia es esto, o sea, poder participar, poder decir lo que yo siento y poder, a través de un proceso democrático libre y sin ninguna presión, de decir yo quiero esto, para mí es esto. Y respetar, por supuesto, los resultados que de esa democracia se haga. Aparicio, también es importante saber cómo se puede medir la efectividad de este proceso, como lo ha mencionado nuestro compañero Edgar en este panel. ¿Cómo se puede medir la democracia? ¿Cómo es que se establecen? Porque la gente elige lo que ya está elegido para ser elegido. Entonces, ¿cómo se mide la efectividad dentro de estos procesos internos de establecer qué es lo que se va a dar a elegir por la gente? Bueno, la verdadera democracia se mide en procesos internos, externos, cuando quien fue partícipe de estos procesos está contento, está satisfecho de lo que hizo, cuando no fue impuesto, cuando lo hizo porque quiso que debía hacerlo, no porque nadie lo impuso. En ese sentido, hablamos de que el simple hecho de que la gente pueda elegir ya es un proceso democrático, pero ¿cómo garantizamos que sea realmente la voz del pueblo la que se ha planteado en la decisión final, por ejemplo? Bueno, la voz del pueblo casi es difícil garantizar lo que sea el producto final, ya que desgraciadamente la democracia se ha distorsionado y solamente se ha utilizado para que el pueblo no sea la voz, sino el pueblo sea el instrumento para que quienes aspiran o intentan llegar se lo aprovechen de eso. ¿Y cómo lo medimos nosotros, por ejemplo, Edgar, cuando nos referimos a esto? Ustedes que han tenido experiencia en participar en estos procesos, incluso internos dentro de movimientos políticos nosotros queremos saber más que todo cómo se garantiza el cumplimiento de lo que la gente alrededor pide. Bueno, lo que dice Patricio es algo lógico. Muchas veces se ve distorsionada esta democracia en las reglas que se ponen para la elección. Y muchas veces ese tipo de reglas, hablando entre comillas, están sujetas a ciertos parámetros que no direccionan realmente la voz del pueblo, sino a un interés de la persona que hizo o el grupo que hizo. Entonces, cuando no hay claridad en ese tipo de cosas, prácticamente lo que dice mi compañero panelista, no se refleja verdaderamente la voz del pueblo. Entonces, para que haya una verdadera democracia, tiene que haber las reglas claras que permita que el producto final no sea la imposición de la persona interesada en el momento, sino que sea la imposición del pueblo o del grupo en donde se está eligiendo a la autoridad. Por eso le decía yo anteriormente de que en democracia también hay que saber, primeramente, ganar, y también hay que saber perder, porque no todo un tiempo uno se gana al pensamiento que uno tiene. Si usted está participando, por decir, para ser candidato a la Liga Barrial, entonces no solamente hay un aspirante, entonces la madurez política del aspirante o de los aspirantes radica en saber aceptar la decisión de las personas que van a elegir ese comité. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que pasa? No gana mi posición y entonces yo me convierto en oposición porque perdí, porque no me gusta el color del señor que está gobernando ahorita, y eso no es democracia. La democracia es saber aceptar también la derrota y saber convivir con ellos, no peleando, sino simplemente dando una sugerencia o ayudando a gobernar, que es lo que ha faltado aquí en este país.
Así es, y justamente hablando ya en materia legal, la misma Constitución da las herramientas para que los procesos electorales se puedan ejercer de tal manera. Por ejemplo, leemos ahora las enmiendas aprobadas el año pasado que permitieron que se dé opción a que un candidato pueda ser reelegido, por ejemplo. ¿Qué es lo que garantiza esto en materia de democracia? ¿Es esto una manera de efectivizar la democracia o tal vez es mucho mejor dejar la puerta abierta para que existan nuevos espacios o nuevas personas, incluso autoridades? O sea, las enmiendas que se aprobaron últimamente en donde se permite que una persona pueda ser elegida indefinidamente, ese no es el problema. El problema es cuando la persona que quiere ser elegida indefinidamente utiliza el Estado para cumplir con sus objetivos. Allí se distorsiona lo que es la democracia, porque el uno está por encima del otro. El que está en el Estado tiene el poder absoluto para utilizar todo lo que quiere, y el que no está en el Estado tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, lo que pueda hacer y lo que no pueda hacer posiblemente, para al menos lograr igualarle las condiciones en las que participe el Estado. ¿Cuál es su apreciación, estimado Edgar, sobre este mismo tema? Bueno, yo tengo otro enfoque. Por ejemplo, el asunto de las enmiendas no fue un acto de democracia directa del pueblo. Se hizo a través de los representantes que el pueblo estuvo en la asamblea, sí. Pero lo más lógico hubiera sido que esas enmiendas sean consultadas al pueblo. Entonces aquí sí primó, como le decía, la regla de juego de la persona o del movimiento que estuvo de turno. Entonces se hizo paneles, se hizo consultas, pero al final primó la idea central del partido de turno, que no necesariamente estuvo correcto todas las cosas que se hizo. Y una de las cosas que hoy estamos observando y que el señor presidente Lenín Moreno ha puesto ya en la maqueta política es la reelección indefinida. Entonces, porque se dieron cuenta de que a través de esa enmienda se estaba perpetuando a ciertas personas o a cierto movimiento. O se daba la posibilidad, se abría la de posibilidades. Pero estaba dirigido, o sea, hay que ser concretos en estaba dirigido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que clama el pueblo? Por eso que solamente en la preconsulta, estamos ahorita en una pre-campaña de la consulta, porque aún no está aprobada por la Corte, usted vaya a la calle y todo el mundo dice sí, no a la reelección, porque se dieron cuenta que realmente hay enfoques de que no estaban bien, cuando ya las cosas se van aclarando en ciertos aspectos. No queremos entrar a otra materia más que el asunto democrático. Entonces, en sí, uno de los ejemplos claros fue las enmiendas, como digo, o sea, la asamblea es nuestro reducto de la democracia, donde nuestros representantes son los que llevan la voz, pero no necesariamente la voz de todos, porque tengamos en cuenta, por ejemplo, en Morona, Santiago, tenemos dos asambleístas, uno que representaba a la oficialista y el otro, por decirlo así, a la oposición. Pero y no solamente son esos dos grupos que vivimos aquí en Morona, Santiago, hablo por Morona, Santiago. Hay otras tendencias también que tienen y que no tienen su representatividad. Y es así, entonces, en donde nace quizá los apoyos y también las críticas a esto. Ahora, hablando ya en términos generales de la democracia en sí, lo bueno es de que todas las reglas estén ahí. Por ejemplo, en la consulta, en los anexos es importante leerlos, ¿ya? Porque muchas veces nos enfocamos solamente a lo que dice la pregunta, o lo que es la pregunta que será, pero tenemos que tener mucho cuidado en leer los anexos. Exactamente, es decir, inclusive, aquí es importante también que la ciudadanía asuma con responsabilidad este derecho democrático de participar y de elegir, porque si no estamos bien informados, también podemos caer en los errores, y para eso son esos espacios, por ejemplo, para acercar la información a toda la ciudadanía. Aquí nada más, aprovechando el tema que estamos mencionando sobre el tema de la consulta incluso, y de algunos aspectos muy puntuales de ella, queremos aprovechar porque tenemos un audio en donde el señor presidente de la República también manifiesta su posición referente a este aspecto para luego analizarlo. Escuchemos. En regímenes presidencialistas como el nuestro y con gran poder tanto del gobierno central como de los locales, la posible reelección indefinida debilita la democracia y muchas veces resta eficiencia a la gestión pública. Todo, absolutamente todo, en este caso, se pone en función de la perpetuación de una persona, ni siquiera de un proyecto, ni siquiera del futuro del país. Creo que la alternabilidad
amplía los derechos de participación, fortalece la rendición de cuentas y garantiza la democracia. Con Ciudadanos, la reelección indefinida nunca hizo parte ni del espíritu ni de la letra de Montecristi. Nunca estuvo la reelección indefinida en la Constitución que aprobamos. Por estas razones, la tercera pregunta de la consulta es dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida. Queremos recuperar el espíritu participativo que nos daba la Carta Magna de Montecristi. Continuamos, son las 6 de la mañana más 57 minutos, a escasos minutos de terminar con esta emisión informativa. Queremos nada más ir ya concluyendo aspectos fundamentales, como lo manifestó el compañero Aparicio en nuestro panel. Manifestaba, por ejemplo, que el asunto no es la reelección, sino que es un insumo que pueden utilizar los gobernantes en turno para poder continuar con su gestión. Entonces, queremos conocer en la parte final nada más cómo ir definiendo entre ventajas y desventajas de estas dos herramientas, como ya lo ha planteado, la reelección y la alternabilidad. Bueno, la reelección indefinida, cómo se ha venido manejando hasta esta fecha, creo que es quitarle la capacidad al ciudadano común y corriente de también aspirar a cumplir con sus objetivos, su sueño. Todos los políticos del país, por más pequeño que sea, tienen una aspiración, pero cuando se pone por ley la reelección indefinida con medio de un Estado que está ligado directamente con el candidato que posiblemente quiere ser reelecto indefinidamente, estamos quitando la capacidad al resto de ciudadanos, estamos lesionando las aspiraciones del resto de la comunidad. Y justamente ahí radica la responsabilidad, la corresponsabilidad del ciudadano. Es de por ahí finalizando nada más, ¿cómo puede el ciudadano hacer efectivo su derecho a la democracia? Conociendo ya esos aspectos, ¿cómo ahora se puede aplicar y decidir y elegir justamente que se dé más alternativa y espacio, incluso dentro de la Constitución, para poder elegir más abiertamente? Bueno, de la experiencia que tenemos en todos los ámbitos, creo que lo más saludable para la democracia es que no haya la reelección indefinida, que haya la alternabilidad. Yo le digo por experiencia propia de un grupo político en la cual se crea ya fricciones dentro de los grupos, sea políticos, organizativos, lo que sea, porque la perpetuidad de un dirigente en su afán de seguir dirigiendo o gobernando, hace que cree resistencias internas y se fraccionen los movimientos o las organizaciones. Entonces, la mejor forma y lo más sano es que haya la alternabilidad para que los nuevos cuadros, los nuevos jóvenes, los nuevos profesionales tengan la opción de por lo menos terciar. Pero si es que no hay esa figura de que sea siempre una reelección definida, usted puede prepararse lo que más pueda, puede tener aptitudes, todo, pero si no tiene el espacio, es como no haber democracia, es como una dictadura disfrazada de ley. Entonces, y sin embargo, mientras yo recuerdo cuando estuvimos en la campaña del tema de las enmiendas, la gente estuvo socializando el asunto, también se mencionaba que la misma democracia garantizaba que a pesar de que hubiera la decisión o la opción de la reelección, es el ciudadano el que elige finalmente. Entonces, ¿cómo poder un poco esclarecer esta situación? Porque si bien es cierto, el proceso democrático permite que el ciudadano elija a la final cuál es su gobernante, pero también ustedes manifiestan en este momento que es como darle una opción a que se continúe con el mismo proyecto o proceso o la misma autoridad. Bueno, como le decía, las leyes son las que definen las reglas. Yo le decía anteriormente es eso. Entonces, ahorita existe la figura de la reelección indefinida, que es lo que ha causado la polémica. Estamos en un proceso para revertir eso que ya hubo en la Constitución de 2008, que eso fue uno de los paradigmas que nos hizo votar en sí por esa Constitución, uno de los temas. Pero paradójicamente, años después, ya les pareció mal y se cambió. Hoy, con un nuevo liderazgo que tiene la República del Ecuador, con el señor presidente Lenín Moreno, creo que compartimos con él que la democracia debe ser alternativa. No cabe la reelección indefinida en este país. ¿Aparece usted? Bueno, partiendo de que la peor de las democracias es muchísimo mejor que la mejor dictadura. Tenemos que defender la democracia, los espacios que nos queda. La democracia es para los hombres libres. Y si nosotros creemos ser libres, defendámoslo. El
la reelección indefinida, pues es lo que nos permite no ser libres. Entonces, ¿cuál sería, para ir finalizando, el mensaje final a la ciudadanía al momento en el que nos encontramos actualmente el país, en un momento en donde la coyuntura misma nos dice que tenemos que estar atentos para poder elegir junto al gobernante, al gobierno de turno, cuáles serán los destinos del país? Bueno, el mensaje final a la ciudadanía es estar atentos, a hacer conciencia de lo que hacemos. Cuando tengamos que tomar una decisión que no solamente nos afecte a nosotros, sino a una colectividad entera, saber lo que vamos a hacer. Estar preparados para eso y no simplemente dejarnos llevar por el sentimiento, sino ya no votemos por el corazón, sino votemos con el cerebro. Una razón. Muchísimas gracias a Aparicio San Martín, estuvo acompañándonos en esta mañana. Edgar Mechán también en la parte final, dejarle ese mensaje a la ciudadanía, ya lo decía, hacer un poco de conciencia para elegir pues a conciencia cuál va a ser el destino del país, porque eso es lo que se está jugando en los actuales tiempos. Bien, por experiencia propia le digo que lo mejor que puede pasar en una organización es que haya la alternabilidad. Y yo, como un punto de vista de ciudadano que soy, mi punto de vista, es de que se debe practicar la democracia con una alternabilidad, no a la relación indefinida que prácticamente ha sido el talón de Aquiles en la democracia. Así es, queremos agradecer entonces a nuestros panelistas por habernos acompañado en estos escasos 30 minutos que nos resultan escasos realmente porque hay mucho que hablar, mucho que decir. Sin embargo, esperamos nosotros también que con lo que se ha abordado en esta mañana se pueda también darle insumos a la ciudadanía para poder elegir libremente, haciendo ejercicio de esta democracia de la cual todos somos y gozamos en nuestro país. Son las 7 de la mañana más 3 minutos. Queremos agradecerles por su compañía, por su presencia dentro de esta programación y los esperamos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana en este programa que tiene como objetivo entregar estos insumos, estas herramientas a la ciudadanía. Este ha sido el gobierno de todos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.